Profe, disculpe, no se escucha. Profe, está muteado. Ah, ya. Todo de nuevo. No hay tranquilidad. Después lo emito. Sí, se me había omitido. Vale. Entonces, esta es la clase número 5 que contempla el curso de Math 011. Vamos a definir ya lo que es referente al conjunto de los números reales. Para eso es lo que habíamos trabajado la semana pasada, lo que era el conjunto de los elementos, definir lo que era un conjunto, qué tenía que pasar para que elementos pertenecieran a un conjunto y también cuáles eran las propiedades de las proposiciones lógicas. Todo eso se va a aplicar ahora, pero a un conjunto muy especial, que es el conjunto de los números reales. Para eso vamos a definir algunas operaciones básicas de los números reales, algunas propiedades algebraicas y hacer algunos ejemplos, para después continuar en las siguientes clases respecto a esto de los conjuntos numéricos. Entonces, primero lo que hay que definir es que va a haber un conjunto de ciertos elementos, que en este caso puede ser los números reales. Para definir el conjunto se ocupa una R mayúscula, pero se denota con una doble línea en la parte vertical, para definir que es un conjunto muy especial. ¿Qué significa números reales? Uno debería entender que hay conjuntos, subconjuntos más pequeños, el más básico es el de los números naturales, que eran los números más primitivos que uno puede ver, que son los que uno puede observar en la naturaleza, un perro, dos gatos, tres semillas, lo que sea, cuatro autos. Entonces eran los números enteros positivos. Después viene la cardinalidad, que incluye el cero, el conjunto de los naturales más el cero, que son los números cardinales, que aparece este concepto de orientar y definir cuál es el cero, el origen. Después aparece lo que es el número de los enteros, definir que el número entero era la falencia de algo, es decir, menos 2, menos 3, menos 4, para poder cumplir, poder crear el número cero. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tenía los números naturales, ejemplo el 1, el 2, el 3, la suma de cualquiera de ellos, ejemplo el 1 más 2, me sigue dando natural, o el 1 más 3, me sigue dando otro número natural. Pero no había forma de usar la resta, es decir, ejemplo 1 menos 3, porque podría ser que hubieran casos de los cuales no podría generar elementos. De ahí nacen los números enteros, para poder generar los inversos, ¿ya? Después aparecía lo que eran los números racionales, los que se pueden escribir de forma de fracción, a partido en b, para generar los inversos multiplicativos, ya que el 1 por el 2 también es número entero o natural, el menos 1 por el 2 también es un entero, pero me faltaba el dividir los números para poder generar otro. De ahí nacen los números racionales, ¿ya? Pero uno podría conseguir, eso lo podíamos arreglar con los números reales. Espérenme un momento. Entonces, teníamos estos números, que eran los números enteros que tenían este problema de generar los números que se puedan dividir, que generan los racionales, pero aparece otro problema, que era poder definir que no todos los números escritos como fracción originaban a todos los números posibles. Ejemplo, el raíz de 2. Había una perosidad, había unos números que eran infinitamente largos, con decimales, pero que no tenían un periodo establecido. Y eso origina a todos los números que nosotros definimos como números reales. Los números naturales, entonces, como resumen, son los números que podríamos contar con los dedos de las manos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 10, el 20, el 30, usando solamente los dedos. Los cardinales incluyendo el 0. Los enteros incluyendo los negativos, para poder agregar estos inversos aditivos. Estaba después el inverso multiplicativo, que generaba los racionales, pero
estos números periódicos, no periódicos, infinitos, crea los números reales. Y en eso los vamos a centrar, en los números reales. ¿Ya? Ahora, el que quiera profundizar un poco más sobre estos conjuntos numéricos, lo invito a que vea los videos del canal, en el cual en otros cursos que están también en el semestre, se profundiza sobre los conjuntos numéricos. ¿Ya? En esas listas de reproducción que hay en la temporada número 3, hay un curso de nivelación súper comprimido, que es lo que uno espera que ustedes entiendan, porque una nivelación, esto es lo mínimo que ustedes tienen que saber para estar en este curso. Entonces, aquí no se profundiza tanto, pero el que quiera profundizar puede verlo. Entonces, tenemos estos números reales, que al fin y al cabo son números que podemos escribir tanto en forma de fracción, que serían los números racionales, pero incluye también los números que no tienen periodicidad, que no podemos escribirla en forma de fracción. ¿Ya? Ni periódico ni semiperiódico. No hay forma. Entonces los números reales son todos aquellos que se pueden expresar como decimales. Abarca mucho más. Decimales periódicos, no periódicos, semiperiódicos, así. ¿Ya? Los números reales se representan en una recta. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos estos números. Esta va a ser la recta de los números. Acá va a estar incluido el 0 para dar el origen, los cardinales. Podríamos agregar el 1, el 2, el 3, el 4. Sería el conjunto de los naturales más el 0, el cardinal. Aparecen los negativos, que serían los enteros. Después, entre medio, aparecen los números que serían el 1 medio, que es en forma racional. Pero también entre medio aparecen los números que son el raíz de 2, que son los números reales. A todos los números que generan esta línea, que son todos los que ustedes conocen, se lo conocen como los números reales. En la recta de los números reales. Entonces, esta recta se le conoce como la recta real y en cada uno de estos espacios puede estar representado un número. En el ejemplo anterior, la recta natural, la de los números naturales, no todos los espacios están con números. Entre el 1 y el 2 hay todo un vacío. Entre el 2 y el 3 hay todo un vacío. Entonces esa recta no está completa. Pero en la de los reales, ningún espacio está vacío. Todo punto en la recta está representado por un número. Por eso se dice muchas veces que esta recta está completa. Eso es la única recta que está completa, que abarca a todos los números. ¿Ya? Ninguno más lo hace. Ahora, entonces tenemos este conjunto, es un conjunto de elementos, que en este caso podemos decir que es el número real, el 1, el 2, el raíz de 2, el menos 3, el 2 tercios. Son todos elementos del conjunto. Y lo primero que podemos hacer en la parte matemática es sumar y multiplicar los números. La adición, que es la suma, está denotado con el símbolo más. Y lo que está diciendo es que yo, si tengo un elemento del conjunto y lo sumo, sigue perteneciendo al conjunto. Puede ser básico. Uno puede decir, pero es obvio que si tengo al 1 y al 2, la suma de los dos me da 3, que pertenece al conjunto. Pero habían conjuntos que no pasaban los mismos ejemplos con los naturales. Los naturales no había forma de hacer la adición inversa, que era el A menos B. El 1 menos 2 no me genera un natural. Entonces ese conjunto no está completo. Adición, como existe la suma, también existe la inversa. ¿Ya? Y también el caso de la multiplicación. En los números reales podemos hacer perfectamente la multiplicación y sigue estando el número dentro del conjunto. Entonces los números reales, en resumen, generan a todos los números, tanto por suma, por resta, multiplicación y división. Si yo sumo, resto, multiplico, divido cualquier número real con otro número real, sigue dando real. ¿Ya? Y por eso se dice que es una adición cerrada, o suma cerrada y multiplicación cerrada,
porque las soluciones, el resultado, sigue estando dentro del conjunto cerrado, los reales. Sigue dando dentro del conjunto. Y tenemos las primeras reglas que son sumamente básicas de lo que es el conjunto de los números reales. Tenemos la conmutatividad, que es la más básica, que dice que si yo tengo A más B o X más Y es lo mismo que Y más X, 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1. Esto, por si acaso, no siempre no se cumple, ejemplo, con los vectores de la multiplicación, por eso no es tan obvio. Y estos axiomas, que son leyes que ya habíamos definido y que no se pueden, que se tienen que considerar como reales, que no se pueden demostrar porque son muy básicas, abren las puertas a sin fin de propiedades, que vamos a hacer un ejemplo y se van a dar cuenta. Tenemos la conmutatividad de la multiplicación, que X por Y es lo mismo que Y por X. Después tendríamos la asociatividad, el paréntesis, ¿qué pasa cuando tengo más de dos elementos? Que el X más Y es lo mismo, más Z, es lo mismo que si sumar a otros dos elementos y después el primero. Exactamente lo mismo con la multiplicación. Y que existen los elementos neutros. En la suma es el 0, que el X más 0 me da X, y en la multiplicación es el 1. Pero fíjense en este detalle, dice que es único. El 0 y el 1 son únicos. No pueden haber más de un 0, no como símbolo. Nadie más puede tener esa propiedad. Aquí alguien puede decir, ya, no tiene mucho sentido, pero ¿qué pasa si en la prueba? Porque ha pasado algunas veces, lo ponen en las pruebas, sobre todo los que estudian matemáticas. Si tiene el 0,1 y el 0,2, demuestre con estos axiomas que está acá, solamente con estos axiomas, que los dos son el mismo y es solamente un 0. Entonces, los axiomas son muy básicos, pero son herramientas que uno tiene que manejar muy bien. Ejemplo, en ese problema, ¿qué significa? Que si yo considero el 0,1 como el 0, entonces pasa lo siguiente. 0,1 o puede ser con un más también, ¿ya? 0,1 más 0,2 me está dando 0,2, porque estoy considerando que el 0,1 es mi 0. Ahora, por otra parte, yo puedo considerar que 0,1 más 0,2, mi 0,2 es mi 0, por lo tanto me daría 0,1. ¿Ya? Pero como es conmutativo 0,1 y 0,2, entonces 0,2 es lo mismo que 0,1. Por lo tanto son iguales. Por lo tanto es uno solo. Es el mismo elemento. Por lo tanto es único. 0,1 es igual a 0,2. Y lo demostré solamente con axiomas. Entonces, fíjense, esto de nombrar, uno como que no valora en cierta perspectiva los axiomas, pero son sumamente poderosos, si uno los sabe utilizar muy bien. Pero son muy básicos. Porque aquí el que usamos fue el de la conmutatividad, decir que 0,1 más 0,2 es lo mismo que 0,1 más 0,2, pero al revés. O lo podríamos cambiar ahí el orden. Decir 0,2 más 0,1. Y como son conmutativos, si consideráramos el orden, es decir, el primero es el 0, entonces lo sobre el 0,1 y el 0,2 y tienen que ser iguales porque es conmutativo. Por lo tanto, el 0 es único. Aunque me dijeran que existen dos, es uno solo, son iguales. Y lo demostré con los dos axiomas, asociatividad y conmutatividad, ya existe un único. También está el del inverso, que si existe el 0, esa abre la puerta a todos los negativos. Y si existe el 1, para la multiplicación, existen los divididos, las fracciones. Esta parte que está acá es lo que abre la puerta a los números enteros y al números racionales. Crear el inverso, que exista el inverso, tanto para la suma como la multiplicación.
Y el que aplica todo es la distributividad, tanto la suma como la multiplicación. ¿Ya? Entonces, el conjunto de los números reales tiene tanto la suma como la multiplicación y satisface las propiedades de los axiomas que ya habíamos visto. ¿Ya? Es muy normal que a estos conjuntos que cumplen tanto la suma como la multiplicación se le dice que es un cuerpo entero. Cuerpo es un conjunto de números que aplica tanto las propiedades de la suma como el de la multiplicación, los axiomas que habíamos visto anteriormente. Cumple estos 10 axiomas, sí o sí. Realmente son 9, porque hay uno que se repite. El último distributivo es solamente de los dos. Entonces son 9 axiomas. Entonces, si hay un conjunto que cumple los axiomas de la suma y de la multiplicación, es un cuerpo y en este caso el de los números reales. ¿Ya? Lo importante es que el elemento neutro de la suma es único. Y de igual manera, el elemento 1 multiplicativo también es único. El 1 es único. Y el 0 también. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno tiene que recalcar con el ejemplo que hicimos anteriormente. Ahora, clausura, como también lo habíamos nombrado como resumen, es que si yo tengo acá el conjunto de elementos reales, la suma 1 más 2, el resultado sigue siendo un número real. El resultado de la suma sigue perteneciendo a los números reales, pertenece a los números reales. Si el X y el Y pertenecen a los números reales. Por eso está clausurado dentro del conjunto, la suma. Y de igual manera el producto. ¿Ya? También existe lo que se le conoce el axioma de la tricotonomía. Tricotonomía se refiere a lo siguiente, que ustedes me pueden decir cualquier número real, cualquiera, el que a ustedes se le ocurra, y va a haber 3 opciones siempre. O ese número es positivo, o ese número es negativo, o ese número es 0. No hay otra opción. El número que ustedes me digan o es positivo, o es negativo, o es el 0. Y como son 3 opciones, se le llama el axioma de la tricotonomía. Es súper básica, pero después uno la puede aplicar. ¿Ya? También vamos a definir lo que se entiende como menor o mayor. Si tenemos dos números, dos elementos que pertenezcan a los reales, y vamos a decir que A es menor que B, tenemos que tener una referencia. Imaginemos el 0. Y nosotros decimos que la A es de menor valor que el B, teniendo una referencia, el 0, en este caso. Entonces, en vez de escribir esto a cada rato, A es menor que B, lo que vamos a usar es este símbolo, el de la desigualdad. ¿Cómo se utiliza? Es como que originalmente nosotros teníamos el A igual B, pero ahora lo que va a pasar es que no son iguales. Ahora hay un lado que tiene más y un lado que tiene menos, tan menos que se juntan. Y ahí aparece ese símbolo. En el lado que está más abierto, el que tiene mayor distancia es mayor en comparación al que están más juntos, que es menor. Y eso describe A es menor que B. ¿Ya? ¿Qué significa que A sea menor que B? Que al elemento A le falta una cierta distancia para llegar a B. Por eso podemos decir que B, como es mayor, si le restamos el A, sigue dando algo positivo. Pero no al revés. A menos B no me va a dar positivo, me va a dar negativo. Si ahora tenemos que la A es mayor que B, lo que va a cambiar es la dirección de la desigualdad. ¿Ya? En vez de ser
orientado en la mayor distancia hacia el B, ahora va a estar orientado hacia el A. ¿Ya? También podríamos considerar qué pasa si está la opción, no conocemos ni el A ni el B, pero decimos que podría ser que es menor o igual, que está la opción del O, ya entendemos lo que es el O. Entonces, además de ser menor, puede ser igual. Y el símbolo que se ocupa es este, que da la opción que sean iguales, que pueden ser iguales o que la es menor. Y en el caso de que la sea mayor, se cumple igual. Y estas se conocen como propiedades del orden. Me ordena los elementos, me dice cuál está más cercano al cero y cuál no. El que sea menor va a ser siempre el que está más cercano. Y el que sea mayor, en los números positivos estaba hablando, va a ser el mayor. ¿Pueden ser iguales? Si podrían ser iguales, que no sé. Tendría que decir que la puede ser menor y también igual a B. O al revés. B menor o igual que A. Porque no tengo la certeza. Si tuviera la certeza, puedo decir perfectamente por tricotomía, no. Puedo decir si son iguales o son distintos. ¿Ya? Y tendríamos algunas ciertas propiedades, teoremas, que se pueden ver de la siguiente forma. Que los números, si yo tengo el número A y B, solamente hay tres opciones. Es como una tricotomía. Que la es menor que B, que son iguales o que es mayor. No puede haber otra opción. No puedo tener dos números y estos números, uno es mayor y es menor al mismo tiempo. No puede ser. Es una de las tres opciones. O hay uno que es menor, o hay uno que es mayor, o los dos son iguales. También, si yo tengo un número que es menor a otro, el A es menor que B y B es menor que C, entonces el A también es menor que C. ¿Qué me dice que es lo siguiente? Si A es menor que B, B es menor que C, entonces A sigue siendo menor que C. Y uno ahí podría aplicar también otras propiedades. Podríamos considerar qué pasaría si el A fuese menor o igual que B y hay un número C, cualquiera el que sea, se va a cumplir lo siguiente. ¿Qué significa? Que si yo tengo dos números, A y B, y yo dije que el A es menor que B, si a este A yo le sumo C y al B le sumo C, lo único que estoy haciendo es trasladando los números, pero sigue cumpliéndose la desigualdad. Entonces, si A es menor o igual que B y agrego un tercer número, aunque le sumen ambos lados, se sigue cumpliendo la desigualdad. ¿Ya? Y aún así hay otras propiedades. Estas propiedades, recuerden que son de sentido común. Uno basta con que las lea bien, pero sobre todo tienen que interpretar esto. ¿Qué significa para poder entender? Tienen que entender este símbolo que ya lo vimos la semana pasada, que son los conectores de esta proposición. Esto es una proposición. Y este nuevo elemento, que ya dijimos lo que significaba. Y de la clase de la semana pasada también hablamos del pertenece, y ahora este conjunto nuevo que es los reales. Entonces uno puede interpretar cualquier proposición. Acá lo dicen que si yo tengo un A menor que B, un A menor que B, y un número cualquiera real, positivo, si yo multiplico, la desigualdad sigue cumpliéndose. El BC sigue siendo mayor que el AC, solamente si el C es mayor que 0. ¿Ya?
Entonces, en resumen, los números reales es un conjunto de números. Se denota con la letra R. Estos números son todos los números que podemos escribir en forma decimal. Es el conjunto que más abarca. Tanto decimales finitos como infinitos, periódicos, semiperiódicos, todos los decimales. Entonces, este conjunto está completo. Es todos los números que ustedes se imaginen, menos los imaginarios, son reales. Y tiene ciertas propiedades. Habíamos definido lo que eran, que podrían ser entre dos números mayores, menores o iguales. Que los números o van a ser positivos o negativos o el cero. Y que habían ciertos axiomas: conmutativo, asociativo, distributativo, el del elemento neutro para la suma, que es el 0, o el elemento neutro para la multiplicación, que es el 1, y los inversos: aditivo, que son los negativos, y multiplicativo, que son los racionales. ¿Ya? Y las propiedades del orden, definir qué es mayor, qué es menor, qué es igual entre los elementos de este conjunto. ¿Ya? Entonces, con eso estábamos hablando ya de este conjunto en sí, de la idea general. Entonces, vamos a hacer, supongamos que tenemos un conjunto S. El S va a ser un conjunto, que ya entendemos lo que es un conjunto, que es una colección o reunión de elementos, pero en este caso de números reales. ¿Ya? Entonces, cuando los definimos un conjunto, ya habíamos hablado anteriormente, que se define como la letra del conjunto, los elementos, y lo que viene a continuación es la condición que tienen en común. ¿Qué características tienen en común los elementos? ¿Ya? A eso se le conoce como la condición. Yo puedo decir, el conjunto A va a ser todas las personas de esta clase. Entonces estoy diciendo, X pertenece a personas, tal que el pelo de las personas, de su cabeza, sea mayor que 15 centímetros. Entonces yo voy a hacer el conjunto de alumnos de ustedes en el cual el pelo mida mayor o igual que 15 centímetros. Estos son los elementos y esta es la condición que tienen que cumplir. Y se separan por esos dos puntos, o punto coma, o también se utiliza en muchos libros la raya. Todo significa tal que cumple esto, tal que cumple esto. ¿Ya? Entonces, si quieren que esos elementos pertenezcan al conjunto, tienen que cumplir la condición. Y así está definido un conjunto total. ¿Ya? Ejemplo, el conjunto, acá dice un conjunto de pares, porque estamos escribiendo como ejemplo el 1, 2 o el 3, 4, pero el número A, el número X, es cada elemento par, todos estos pares, tienen que cumplir lo siguiente: que el A sea menor y el B sea menor. Ah, y de eso vamos a hablar ahora, que se me había olvidado, menos mal que me acordé. ¿Qué es lo que pasa? Voy a usar una hoja para esto, para definir lo que viene a continuación. Tenemos la barra de los números reales, ¿ya? Habíamos definido el 0 y tenemos algunos números, el 1, el 2, el 3, pero entre medio también hay números reales. Ahora, si yo quiero acotar, decir, ejemplo, el conjunto va desde acá hasta acá, para decir que este es el conjunto de números, solamente esta zona que está acá, se ocupa la siguiente nomenclatura. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. A ver. ¿Cómo hacer los intervalos de conjuntos? Los conjuntos, el conjunto de los números reales, dentro del conjunto de los números reales yo puedo crear subconjuntos, que es lo que hicimos recién. De todos los números reales, solamente me interesa una parte. A eso se le entiende como subconjunto. Ya habíamos hablado de lo que era el subconjunto. De todos los números reales, R, yo solamente quiero un cierto grupo. Para definir ese cierto grupo,
hay que entender lo que es el intervalo. El intervalo es la zona que va desde el primer elemento hasta el último elemento que yo quiero. ¿Ya? Pero hay tres formas de escribirlo. El primero es el conjunto de intervalo abierto y se denota con esta simbología. Paréntesis. Cuando yo diga paréntesis 1, 3, lo que me estoy refiriendo, si yo digo que esto es el subconjunto, lo que me estoy refiriendo es que va a ser todo elemento X entero, pero que cumpla lo siguiente: que sea un número mayor que 1, pero menor que 3. ¿Por qué se llama abierto? Por lo siguiente. Y lo vamos a hacer con el ejemplo. Para eso vamos a cambiar el tipo de papel. Y vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que tengo la recta de números. Tengo el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y el conjunto va a ser del 0 al 3. Abierto. Entonces voy a escribir 0, 3. Ese es mi conjunto A. Se llama abierto porque si yo les digo, díganme el número que esté más cercano a 3, alguien me puede decir el 2,99, pero otro compañero puede decir el 2,999 y otro compañero puede decir el 2,9999. Entonces queda abierto porque puede haber otro. Alguien va a decir otro y alguien va a decir otro y alguien va a decir otro. Entonces no tiene fin, tanto ni la derecha como la izquierda. Por eso se le hizo un conjunto abierto y se denota con ese paréntesis. Ahora el conjunto cerrado, intervalo cerrado, se denota con el paréntesis cuadrado. A este se le denota paréntesis cuadrado, que es como una línea. Pero no es abierto porque dice cuál es el último elemento o el primero. Lo aclara. Dice, díganme el más grande, el 3. ¿Y cuál es el menor? El 0. Nadie puede ser mayor que 3. Entonces está fijo. No está abierto a posible otro número. Está definido cuál es el último y cuál es el primero. Mientras que el conjunto abierto no, porque puedo seguir nombrando otro y que sigue cumpliendo. Profe, Sí. el intervalo abierto se puede representar con los corchetes pero invertidos. Sí, ese lo ocupan también en otros colegios, en otros lados, universidades también lo ocupan, pero nosotros vamos a usar el que está definido por programa del curso. Ah, ya. No, es que era Sí, porque en mi colegio me lo habían enseñado de esa forma, entonces no sabía si sí, era lo mismo o no. sí. No, sí, es lo mismo, por si acaso, es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, a ti se te llega a olvidar y en la prueba tú pones así, también se perdona. Pero uno tiene que dejar las reglas bien claras. Por eso, cuando uno te define en este juego, imaginemos en este curso, MAT 011, te define la regla así, tú tienes que hacerlo como te las definieron. Porque así uno va descartando si están recibiendo ayuda o no. Porque imagínate que tú entras en la prueba y a mí me llega la prueba y veo que alguien lo hizo así. Yo digo, se lo perdono, pero le bajo puntos. Porque no es la notación que usamos nosotros. Entonces, alguien va a decir, no, es lo mismo, sí, pero no es la notación que te habíamos nombrado. Estuvo en una clase, la clase número 5 de hoy. Entonces, alguien de externo no se da cuenta. Eso también pasa en los cursos de física. En los cursos de física es más riguroso todavía. Las personas que no hacen el método que corresponde se pillan automáticamente si es copia. Porque es un método bien personalizado que hace solamente esta universidad, nadie más. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Tienen que usar la simbología que se plantea en la descripción del curso. ¿Ya? Entonces, buena la duda porque así sé que más de alguno lo va a hacer y después preguntan por qué se les descuenta. Es por eso. ¿Ya? En este curso ya se omite esa parte.
sino que se considera el paréntesis. ¿Por qué? Porque es simplemente sutileza. Es porque es más fácil escribirlo en el computador para distinguir la diferencia. Mientras que hay personas que se enredan y pueden transcribir y me dicen, quieren hacerlo y dicen, ah, profe, pero si me equivoqué, escribí 2 veces el mismo símbolo, pero se entiende que este era así. No, porque si lo hace con las teclas se va a dar cuenta realmente cómo lo quería escribir. No va a haber error de tipeo. ¿Ya? Solamente por eso habíamos acordado hacer eso. Entonces tenemos el conjunto abierto, el cerrado y los semiabiertos. Como el nombre dice, puede ser un lado abierto y el otro no. Puede ser que en este caso, al fin y al cabo, lo que tienes que entender es que cuando referimos cerrado, que lo escribí con rojo, cuando definimos la parte cerrada, es que está la opción del igual, además que sea menor, puede ser igual. Mientras que cuando definimos el lado abierto, estamos restringiendo que solamente tiene que el número ser mayor que ese número. No puede ser igual. ¿Ya? Entonces ahí están las posibles soluciones de estos conjuntos, de la idea general. Están los conjuntos abiertos, están los cerrados y los semiabiertos. ¿Ya? Ahora, también hay conjuntos que no son acotados. ¿Por qué significa no acotados? Porque tienen el infinito. Y el infinito no es un número que ustedes me puedan decir. Me pueden decir un número extremadamente grande o pequeño, negativo, pero no uno infinito. Por lo tanto, no lo pueden acotar. Su cerebro no piensa en infinito. Somos imperfectos, por lo tanto, nosotros no podemos pensar en lo infinito. Eso es como la creencia, los budistas creen en eso, y los hindú, que como somos terrenales, sí podemos trabajar con los números infinitos, pero no los podemos comprender. Hay un matemático bien famoso, Ramanujan, que trabaja con lo infinito. Y él entendía más o menos esa idea por su cultura. Entonces tenemos estos números, estos grupos de números que al estar el infinito, al no poder acotarlo, encerrarlo en un número, o más o menos centralizarlo, decimos ya, no lo podemos acotar. Tiende al infinito. Ejemplo, el conjunto de números que sean menores o iguales que A hasta el infinito. Son todos los números que son menores o iguales que A. Mayores que A. Mayor o iguales que A. Para el infinito negativo también. Podemos dejarlo también acotado. Fíjense acá, aquí es lo que tú decías. ¿Qué pasaba si estaba este corchete? Ese corchete significa lo mismo que esto, pero entra a la disposición del error. Yo le aconsejo que ocupen, acostúmbrense al otro. ¿Ya? Por si acaso las pruebas son con alternativa, entonces la respuesta muy en sí va a estar ahí, va a estar la sutileza, ¿no? En la línea. O les va a salir opción 1, opción 2, opción B, así, A, B, C. No me extrañaría que pusieran eso, porque puede ser que alguien lo ponga sin querer, Profe, pero entonces, en los no mm, acotados igual hay que poner paréntesis. en los no acotados también, porque es un conjunto. Acuérdate que los conjuntos, Ah, ya, tú ok. cuando defines un conjunto tienes que definirlo. No puedes dejarlo así en la línea, no puedes dejar esta abierta, porque conjunto es toda conjunta, es todo unión de elementos. Entonces hay un principio y hay un fin, pero que el fin sea infinito, que ahí está el problema, por eso. Infinito no quiere decir que no podemos nombrarlo, lo podemos nombrar infinito. Esto significa infinito. Pero tenemos que seguir la regla de los conjuntos. Pero no es acotado, nunca vamos a llegar a ese término, ni un término que se acerque a él. Pero tenemos que definirlo con las reglas de las matemáticas. No podemos escribir simplemente esto. Ahí. Porque nadie va a entender realmente lo que queremos decir. Entonces tenemos que definir ahí esa regla. Ahora, si se dan cuenta, la diferencia está que cuando lo definimos al acotado, que me acordé de la reunión,
cuando no son acotados, sí usamos este símbolo. Este símbolo, que el que decía su compañera, que es súper normal que lo vean en el colegio, es simplemente para los no acotados. Es para referirse a conjuntos no acotados. Si yo me quiero referir al conjunto 3, 5, ¿ya? O tengo que usar este símbolo, o tengo que usar este símbolo. No puedo usar este. Porque este es simplemente, lo vamos a utilizar, o yo preferentemente lo quiero utilizar, para el de los acotados. ¿Ya? Pero como el curso es MAT 011, yo le voy a decir a los demás profesores que tengan esa acotación, que se les va a perdonar en cierta medida que si se llegan a equivocar no es tan grave. Porque uno entiende que viene la costumbre de años anteriores. Primero, el segundo, tercero y cuarto medio. Y es muy difícil acostumbrarse a ese cambio. ¿Ah? El descuento va sí o sí. No, en mi parte no, me da igual. Pero tengan siempre eso, por si acaso uno siempre pregunte. Porque y los controles con ayudantes sería distinto. O con el profesor de taller sería distinto. Por eso siempre es bueno usar una regla. Yo por eso les vuelvo a recalcar. Traten de acostumbrarse a usar estos para cuando sean conjuntos cerrados o abiertos. Y yo les voy a perdonar cuando ocupen este para lo acotado. Pero no se acostumbren, porque puede ser que les toque un ayudante o algún profesor que diga, no, pues no es así la cosa. Por eso acostúmbrense a lo que estoy diciendo yo. Esto es lo más general. Si es números, puede ser abierto o cerrado. Y si quieren anotar el infinito, perfectamente pueden usar ese símbolo para acotarlo. ¿Ya? Para identificar que el infinito no se puede acotar. Y con eso no tendrían problema con nadie. Ni con ayudantes, ni profesores, ni en MAT 0, no sé cuál que después van a tener. Con ninguna matemática van a tener ese problema. Este es el más general. ¿Ya? Yo trato de ser como lo más ordenado posible. ¿Qué significa este símbolo? Se llama infinito. Y el infinito, como algunos ya lo conocen, denota algo que es un elemento que está más allá de la comprensión, que no podemos, que está en los extremos. En el extremo superior de los números y el inferior a los números negativos. El infinito positivo o el infinito negativo. Está más allá de nuestra comprensión. ¿Ya? Con eso vamos a dejar por lo menos hasta hoy. ¿Ya? Porque ya después lo que vamos a definir, lo que vamos a entender como funciones y inecuaciones. Pero esto lo vamos a hacer ya la próxima clase, de mañana. ¿Ya? No lo voy a seguir porque no viene el caso. Es la continuación perfectamente, pero me quería centrar en lo que habíamos visto la semana pasada, que eran los conjuntos. De los conjuntos hay un conjunto que es el conjunto de los números reales, que cumple todo lo anterior que habíamos visto, pero aparecían estas leyes de orden, que podían los elementos, no el conjunto, ser menores, mayores o iguales, que analógicamente a los conjuntos lo que podríamos cuando habíamos estas propiedades de unión, intersección y diferencia, pero ahora lo centramos en ser los números, en los elementos. Y para decir conjuntos muy acotados, usamos estos conjuntos abiertos, cerrados. Para conjuntos acotados y semiabiertos, y para el conjunto no acotado son los que tienen el infinito. ¿Alguna duda? Consulta, profesor. Sí. Por ejemplo, para los ejercicios que hagamos, no sé, en certámenes o controles, Sí. cosas parecidas, se va a evaluar, por ejemplo, que nosotros los intervalos los representemos en alguna recta, o solamente representado así como cuánto Depende sea... sí, no te entiendo. Depende de la pregunta, porque si yo te digo represéntame el conjunto en la recta numérica, vas a tener que representarlo en la recta numérica. Si la pregunta es describe el conjunto en la forma acotada, así no extensiva, la tienes que escribir solamente así. O si te doy el conjunto y te digo escríbelo en forma extensiva, que ya habíamos hablado de eso, de los conjuntos,
es que me tome cierta cantidad de elementos. Después, si enumérame 10 elementos de ese conjunto, cosas por el estilo. Depende mucho de la pregunta. Ya, vale. ¿Ya? Y Hay que lo encerrar otro, igual, lo otro que no me quedó muy claro. ¿Puede volver a la diapositiva en la que estaba recién? ¿Esa? Esa misma. Entonces, para cuando salga intervalo no acotado o infinito, se puede utilizar el paréntesis llamado corchete hacia afuera y el paréntesis que nosotros conocemos normalmente, ¿cierto? Cuando sean acotados, acotados significa que hay números. A, B. Yo les recomiendo que ocupen esta notación. Son los 4 casos posibles. No hay más. Abierto, cerrado, semiabierto. ¿Ya? Ahora, cuando no es acotado, no acotado, significa que aparece el infinito. ¿Y habían otras opciones? Son esas, ¿no? Son las mismas, ¿sí? Entonces, cuando no sea acotado... Ah, y hay otras opciones más. Disculpa. Está esa. Ahí. Está esa. Ahí. Está esa. Ahí. Y está esa. Ahí. En el número acotado no cambia nada. Puede ser abierto o cerrado. Pero en el número infinito, en el término infinito, el corchete cuadrado siempre mira hacia afuera. Porque lo que te está diciendo en cierta manera es que más allá sigue habiendo más números. Es abierto, es como abierto. No acotado. ¿Se entiende la idea o no? Sí, muchas gracias. Entonces, esa es mi sugerencia. Para que no tengan ningún problema nunca, ningún curso, de aquí hasta 10 años más, 20 años más, o lo que sea, cuando son números acotados, abierto o cerrado, se escriben así. Y cuando sean no acotados, con el infinito sea positivo o negativo, se escribe así. Y eso es todo. Y ahí se soluciona todo el problema. Que parece que sí, pues no lo expliqué muy bien, pero con esta lista, por decirlo así, o esta tabla, ojalá que se haya entendido la idea. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Recuerden que las clases son grabadas, las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. También les recomiendo que la parte de conjunto y eso, échenle una ojeada, los voy a mostrar. Déjenme compartir. Entonces se van al canal. Y acá es lo que yo les digo. Les recomiendo, por lo menos que en esta semana que tuvimos la semana pasada, y puede ser más que alguno, vean estos videos, los P9, que es un programa de nivelación. Porque están los conjuntos naturales, enteros, racionales, está el de los reales, y después viene lo que vamos a ver después, pero es sumamente comprimido esto. Hay detalles que a uno les puede servir aclarar en cierta manera. Y después lo que vamos a ver dentro de las clases, ecuaciones, inecuaciones, resolución, les sirve como por lo menos para ejercitar más cosas. También está la lista del semestre pasado, temporada 2, está la de Math 070, que también les sirve, y elementos de la matemática y Math 021. Por lo menos las primeras también están. Todo sirve. Por si acaso este era el taller que viste. Entonces, funciones, después cuando veamos funciones, límites, este le va a servir para la segunda parte del curso, derivadas, solamente ejercitación. Estos los talleres no es, ya tuvieron el primer taller, entonces los talleres no es tanta cátedra, sino que es más ejercitación. Entonces, si quieren ejercitar, después cuando veamos funciones, les sirve, límites, derivadas, esta parte. Ojean, a eso voy. O échenle una ojeada al otro video, que todo sirve. Al fin y al cabo todo sirve. ¿Ya?
Y si tienen cursos de física, también están los de física, termodinámica, electricidad y los del primer curso de física, el segundo, física 110. Ya, eso, lo estaríamos viendo, cuídense, que les vaya muy bien y lo ¿Profe? estaríamos viendo ya. ¿Sí? Es una duda con respecto a los controles y certamen, entonces va a ser modo alternativas. Yo lo que entiendo es que sí, y en el aula lo dice. A ver, déjame revisar que el aula lo diga, pero en el programa que vimos, la primera clase, que ahora no lo tengo descargado, vamos a ver. Espera, déjame compartir. Entonces se van a Mat 011 y programa, planificación. Espérate. ¿Será el programa? No, porque esto me dice... Está en la primera clase. Unidad 1. Presentaciones. Ahí pueden bajar la primera clase. La abro. Y... no están las reglas del juego. No hablamos de las reglas del juego en la primera clase. Como cómo iba a ser el curso. ¿O no? Sí, No, sí, ya, igual no. hablamos de, Sí, pero no de cómo están se acá. iba a evaluar y todo eso. Sí, y ahí está, en el Sí. primer video. En el primer video yo me acuerdo que dije, y ahí dice, hay una letra muy pequeña que dice, las pruebas son con alternativas. A mi memoria nunca me falla, vamos a ver. Mat 011, primer video, introducción, curso, bla 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 bla, bla 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 bla, canal, bla. Y aula, ejercicio, los controles y ¿dónde está? Acá está, pues ven. Dice certámenes y controles en formato alternativa. Está en verde. ¿Con eso se aclaró la duda? Sí, gracias. Eso, ya. Los vemos. Y por si acaso, y si se dijo, ya está grabado. Pueden hasta demandarme por haber dicho eso. Está grabado. ¿Ya? Entonces los vemos. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. No, profe. Chao, profe. Chao, Profe, que profe. esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Profe, que esté Chao, bien. Rey. Chao. Chao, profe.